Imagina un edificio que parece un encaje de piedra dorada, con torres que pinchan las nubes y cuya silueta es reconocida en cada rincón del planeta. Un lugar donde las leyes se debaten entre alfombras rojas y verdes, mientras un martillo gigante golpea una campana de 13 toneladas para anunciar que el tiempo no se detiene para nadie. Hoy nos adentramos en el Palacio de Westminster y el Big Ben, en Londres, el corazón palpitante del Reino Unido. Pero lo que vemos hoy no es la estructura original de la época medieval, sino el resultado de una tragedia que obligó a una nación a reinventarse desde las cenizas. Esta es la crónica de cómo un incendio devastador dio paso a la construcción del Parlamento más espectacular del mundo y de un reloj que se convirtió en el símbolo máximo de la resistencia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Todo cambió en la noche del 16 de octubre de 1834. Un descuido con unas varas de madera usadas para llevar la contabilidad provocó un incendio tan feroz que iluminó todo el cielo de Londres. El antiguo palacio, que había sido residencia de reyes desde el siglo XI, quedó reducido a escombros en pocas horas. Sin embargo, en lugar de rendirse, los británicos decidieron que el nuevo edificio debía ser un monumento a su poder y su fe en la democracia. Se lanzó un concurso que ganó el arquitecto Charles Barry, pero fue su colaborador Augustus Pugin quien le dio el alma al proyecto con su estilo neogótico. Pugin era un genio obsesionado con el detalle, y diseñó desde la estructura de las torres hasta el último pomo de las puertas y el papel pintado de las paredes. La construcción del nuevo palacio fue una tarea titánica que tardó más de 30 años en completarse. Se utilizaron miles de toneladas de piedra de una cantera específica, pero pronto se dieron cuenta de que el material se estaba deshaciendo debido a la contaminación del aire de la era industrial. Esto obligó a constantes restauraciones que continúan hasta el día de hoy. El palacio cuenta con más de 1.100 habitaciones, 100 escaleras y casi 5 kilómetros de pasillos. Es un laberinto de poder donde la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes se enfrentan en debates que cambian el curso de la historia, rodeados de una decoración tan opulenta que parece sacada de un sueño de la Edad Media. Pero sin duda, la estrella del conjunto es la Torre de Isabel, aunque todo el mundo la llame cariñosamente Big Ben. Un error común es pensar que el nombre se refiere a la torre o al reloj, pero en realidad, Big Ben es el nombre de la enorme campana de bronce que cuelga en su interior. La torre mide casi 97 metros de altura y se asienta sobre una base de hormigón de 3 metros de espesor para evitar que se hunda en el suelo blando del Támesis. A pesar de su robustez, la torre tiene una ligera inclinación de unos 40 centímetros hacia el noroeste, algo que solo los ojos más atentos pueden notar, pero que no supone ningún peligro para su estabilidad. Para entender la magnitud del reloj, debemos mirar sus caras. Cada una de las 4 esferas tiene 7 metros de diámetro y está formada por 312 cristales de ópalo, como si fuera un rompecabezas de luz. Las agujas de los minutos miden más de 4 metros de largo y están hechas de cobre fundido, mientras que las de las horas son de hierro y pesan una barbaridad. Este reloj no es solo una pieza de ingeniería, es un guardián de la puntualidad que ha sobrevivido a bombardeos y tormentas, manteniendo su ritmo constante gracias a un mecanismo que todavía se ajusta usando monedas antiguas de un penique. Es la mezcla perfecta entre la fuerza bruta de la industria y la delicadeza de la relojería artesanal. Si hay algo que identifica a Londres en cualquier parte del mundo, es el sonido profundo y melancólico de su campana principal. Pero la historia del Big Ben está llena de contratiempos que casi nos dejan en silencio. La campana actual es en realidad la segunda que se fabricó, ya que la primera se agrietó durante las pruebas de sonido antes de ser instalada. Cuando la nueva campana de 13 toneladas fue finalmente subida a la torre en 1858, también sufrió una pequeña grieta a los pocos meses de uso. En lugar de fundirla de nuevo, los ingenieros decidieron hacerle un pequeño corte para que la grieta no se extendiera y giraron la campana para que el martillo golpeara en un lugar diferente. Ese pequeño defecto es, precisamente, lo que le otorga ese tono musical tan característico y ligeramente desafinado que todos reconocemos hoy. El mecanismo que mueve las agujas es una obra maestra de la ingeniería victoriana que todavía funciona con una precisión asombrosa. A diferencia de los relojes modernos que dependen de la electricidad o de señales de satélite, el reloj de Westminster es puramente mecánico. Lo más curioso es cómo se ajusta su velocidad. Los guardianes del reloj utilizan monedas antiguas de un penique que colocan sobre el gran péndulo. Al añadir una moneda, el centro de masa cambia ligeramente y el reloj se acelera 2/5 partes de un segundo por día.
Es una mezcla fascinante de tecnología del siglo XIX y sentido común británico que ha permitido que el reloj siga marcando la hora exacta, incluso cuando los edificios de alrededor temblaban por los bombardeos de la guerra. Dentro del Palacio de Westminster, la vida sigue un protocolo tan estricto que parece detenido en el tiempo. El palacio está dividido cromáticamente. La Cámara de los Lores brilla con un color rojo lujoso y detalles en oro, mientras que la Cámara de los Comunes utiliza el color verde. Existe una línea roja en el suelo de la Cámara de los Comunes que los políticos no pueden cruzar durante los debates. Se dice que la distancia entre las dos líneas rojas es exactamente la longitud de dos espadas extendidas, una medida diseñada hace siglos para evitar que los parlamentarios llegaran a las manos durante las discusiones más acaloradas. Es un recordatorio de que, aunque las leyes han cambiado, la pasión de la política británica sigue siendo la misma. Uno de los lugares más sagrados y antiguos de todo el complejo es el Westminster Hall, que milagrosamente sobrevivió al gran incendio. Su techo de madera de roble, construido en el siglo XIV, es el más grande de su tipo en el norte de Europa y no tiene columnas que lo sostengan desde el centro. En este salón se han celebrado desde banquetes reales hasta juicios históricos de personajes que cambiaron el mundo. Caminar por sus baldosas de piedra es sentir el peso de 1000 años de historia bajo tus pies. Es el punto de unión entre el palacio medieval original y la estructura neogótica actual, sirviendo como un recordatorio constante de que las instituciones británicas están construidas sobre cimientos muy antiguos y sólidos. Pero el palacio no es solo un lugar para la ley y la política, es una ciudad en miniatura. Cuenta con sus propios restaurantes, cafeterías, una oficina de correos e incluso una peluquería para los miembros del Parlamento. Debido a que el edificio está situado directamente sobre el río Támesis, la humedad es un enemigo constante para la piedra y la madera tallada. Los equipos de mantenimiento trabajan durante todo el año para asegurar que los intrincados detalles de la fachada que Pugin diseñó con tanta obsesión no se pierdan por el paso del tiempo. Cada gárgola y cada estatua de un antiguo rey tiene una función, y juntas forman un bosque de piedra que custodia el río y vigila que la puntualidad del Big Ben nunca falle. Dale like, suscríbete y comparte. A lo largo de su historia, el Palacio de Westminster ha demostrado ser un superviviente nato. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos nazis golpearon el complejo en varias ocasiones, destruyendo por completo la Cámara de los Comunes. Sin embargo, el Big Ben se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la nación al seguir marcando la hora y sonando sus campanas a pesar del caos y los daños en la estructura. Fue en esos momentos oscuros cuando la puntualidad británica dejó de ser un simple hábito para transformarse en un mensaje de resistencia. Mientras el reloj siguiera funcionando, el Reino Unido seguiría en pie. Incluso hoy, los londinenses miran hacia la torre buscando esa estabilidad que ha perdurado por más de 160 años. La torre también esconde secretos que pocos conocen. Dentro de sus muros existe una pequeña celda de prisión, diseñada originalmente para parlamentarios que violaran las normas del palacio. Aunque hoy en día ya no se utiliza para encarcelar a nadie, sigue siendo un recordatorio del poder que tiene la institución. Además, la famosa luz que brilla en la parte superior del reloj, conocida como la luz de Ayrton, tiene un propósito específico. Solo se enciende cuando el Parlamento está reunido después del anochecer. Es una señal visual para que todos en Londres sepan que sus representantes están trabajando en ese preciso momento. Entre fantasmas legendarios de antiguos políticos y la precisión de sus guardianes, este gigante de piedra sigue siendo el vigilante más fiel del río Támesis. Observar hoy la silueta dorada de este palacio reflejada en las aguas oscuras del río es comprender que algunas estructuras poseen la extraña capacidad de otorgar calma en medio de la tormenta. La torre que alberga al Big Ben ha dejado de ser un simple instrumento para medir las horas y se ha convertido en el latido constante de una nación que se niega a olvidar sus raíces mientras camina hacia la modernidad. Cada vez que el martillo golpea el bronce agrietado de la campana, el sonido se expande por las calles de Londres no solo como un aviso horario, sino como una declaración de principios, la puntualidad, el orden y la continuidad. El mayor triunfo de esta obra maestra neogótica no reside en sus más de 1000 habitaciones o en la complejidad de sus techos de madera tallada, sino en el hecho de que ha logrado humanizar el poder, convirtiendo un centro de gobierno en un icono que cualquier persona en el mundo siente como propio. Es un recordatorio de que, aunque los líderes cambien y las leyes evolucionen, hay elementos que permanecen inamovibles. Al despedirnos de la sombra de la Torre de Isabel, nos llevamos la certeza de que, mientras el Big Ben siga marcando el ritmo del Támesis, habrá un ancla de estabilidad en un mundo que a veces parece girar demasiado rápido. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasillos y las campanas del corazón de Londres.
El tiempo es el único juez que pone a cada maravilla en su lugar y nos vemos en la próxima gran aventura por los monumentos que definen nuestra historia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.